Abre tu vista con W Conquista. Escuchas W Conquista. W Conquista. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Bueno, familia, vamos hoy a tener un tema. Ya lo saben, ya lo dice el título, ¿no? El juego del miedo y de la duda. ¿Sí? Hay algo que decía la niña que paró aquí enfrente, y es que es cierto, en la vida cristiana, siempre en la vida cristiana existen muchas etapas. Y hay distintas etapas y hay distintos momentos. El cristiano no está blindado. El hecho de que tengamos a Dios en el corazón no significa de que todo ya está resuelto. Todo lo contrario, todos los días uno tiene que acercarse más a Dios, buscar más a Dios, fortalecerse en la fe. Y cuando uno se debilita en la fe, pues uno es frágil, uno es débil. Y como dice la misma palabra de Dios, se abren grandes compuertas para que de una u otra forma uno se estrelle, uno caiga. Lo bonito del asunto es que Dios siempre tiene sus brazos abiertos de par en par para darnos su aceptación, su cariño, su amor. Dios nunca desecha a nadie, y eso es lo más espectacular. En la vida usted va a encontrar que hay seres humanos que en un momento dado nos rechazan, nos rotulan, nos juzgan, nos critican, son a veces hasta duros. Pero hay algo que sucede con Dios, y es que Dios nunca me saca de su corazón. Siempre me da una oportunidad. Ese es Dios. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios no es un Dios de condena ni de crítica. Todo lo contrario. Y eso es lo que Dios quiere darnos, siempre esa oportunidad. Y cuando hablamos precisamente de esto, pues entonces tenemos que comenzar a avanzar en este tema. Y dice que cuando me decidí, óigalo bien, cuando me decidí a afrontar mis miedos, me di cuenta que la mayoría de mis temores fueron provocados por mi propio miedo. Y lo que ocasionó ese miedo fue el temor y la duda de enfrentarlos. ¿Quién no ha tenido miedo? El miedo es algo que todo ser humano en un momento dado siente y vive. El miedo es muy humano y el miedo es muy normal. Pero hay una cosa bien cierta, que independientemente de que el hombre sienta y viva el miedo, una cosa es que sienta, que experimente el miedo, y otra cosa es que aprenda a enfrentar, a controlar y a vencer el miedo. Son tres cosas muy distintas. Hay personas que viven con miedo, hay personas que viven con susto. El miedo genera inseguridad, el miedo genera impotencia. El miedo bloquea, paraliza. El miedo me hace sentir inadecuado, me bloquea en todo el sentido de la palabra. Y entonces nos estrellamos. ¿Dios quiere que nosotros tengamos miedo? Esa es una buena pregunta, ¿sí? Y la verdad sea dicha, repito, el miedo es algo muy normal en el ser humano, pero cuando yo estoy acompañado de Dios, cuando yo sé que mi vida está soportada y descansa en los hombros de un gigante, pues ese miedo definitivamente desaparece, ¿sí? Y eso es lo que cada uno de nosotros hoy podemos hacer. Vamos a avanzar un poquito y mire lo que dice: en consecuencia de la falta de la presencia de Dios en mi vida. El miedo se genera precisamente por eso. El miedo es un punto donde yo me siento frágil, donde yo me siento solo, donde yo experimento la orfandad emocional. Eso es lo que precisamente una persona experimenta cuando hay miedo, cuando no hay nada, está al borde de un precipicio y tiene miedo de caerse. Y dar un paso, pues precisamente significa eso, caerse. En consecuencia, es la falta de la presencia de Dios en mi vida. Porque lo contrario al miedo, adivine qué es. Lo contrario al miedo es creer. Lo contrario al miedo es tener fe. Entonces llega un momento donde usted puede tener todas las habilidades humanas, toda la, ¿qué le digo yo? La estructura, la capacidad,
el dinero, lo que usted quiera. Y relativamente eso puede hacerle sentir seguro. Pero llega un momento donde ese límite llega a su punto, y donde eso no llena la expectativa ni de mi corazón ni de mi vida. Y eso es lo que cada uno de nosotros hoy tenemos que entender. Entonces ahí es donde me doy cuenta que tengo que mirar hacia arriba, y me doy cuenta que Dios es el único que puede resolver ese problema. El único que puede llenarme de ese vacío es Dios, porque Dios a mí me hace sentir que no estoy solo, que mi vida no es una consecuencia de un error, que mi vida fue planeada, que yo fue concebido porque Dios lo quiso, que nada es casualidad, que Dios tiene un propósito con todo, que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por el poder de Dios. Y cuando yo comienzo a leer la Biblia, entonces me doy cuenta de eso. Dios está conmigo, Dios es todopoderoso, Dios es misericordioso, Dios es grande, Dios me da una nueva oportunidad, Dios no me señala, Dios no me critica. Entonces lo maravilloso es eso. Por eso el miedo es la ausencia de Dios. Entonces cuando hay esa ausencia y estoy lleno de miedo, entonces no tomamos decisiones. La persona se inhibe, se bloquea. No tomamos las decisiones, no avanzamos. Nuestra vida entra en un punto de bloqueo, de estancamiento. Eso sucede en una sociedad como la nuestra. En la idiosincrasia en la cual nos movemos hay una mentalidad. De alguna manera nos inculcan en nuestras familias y en nuestros hogares el miedo al futuro. Entonces hay algo que ha tomado mucha fuerza en nuestra sociedad: tengo que jubilarme, ¿cierto? Y entonces la gente busca la forma de jubilarse, y yo no sé por qué hay personas que inclusive a temprana edad ya están buscando la jubilación. Y hay una mentalidad que ronda por ahí. La gente busca trabajar menos, ganar mucho, ¿sí? Y jubilarse muy temprano. Entonces la gente, es más, por ahí escuché yo una vez a alguien que es bueno ser policía porque se jubila uno temprano, ¿sí? Entonces la gente tiene esa mentalidad. Pero adivine algo increíble que uno encuentra en la Biblia. Uno encuentra en la Biblia todo lo contrario. Entonces una persona que tiene 40, 50, 60 años ya está buscando el confort, entre comillas, de la jubilación. Ya compró su mecedora, ya tiene todo listo, cuadrado. Pero cuando uno ve y encuentra en la Biblia, encuentra todo lo contrario. Que Abraham a los 100 años estaba preñando a su esposa Sara y estaba trabajando. Que Sarita tenía 90. Que Moisés tenía 80 años cuando fue a conquistar, a liderar el éxodo, 80 años. Y uno encuentra a un Caleb que tenía 85 años y le dice a Josué: dame ese monte. Eso es. Y uno encuentra en la Biblia que esos hombres no estaban pendientes del almanaque. Uy, ya 60, ya en esto me jubilo, ya en esto dejo de trabajar. Qué dicha. Entonces, para que usted se dé cuenta que hay muchos miedos que aterrizan en el corazón de nosotros los seres humanos. Miedos. Y esos miedos de alguna manera los impulsa la misma sociedad en la cual nos encontramos. Y entonces nos llenamos de miedos, de presiones sociales que nos llevan a eso. Y cuando uno está miedoso, uno no toma decisiones. Entonces el problema es eso. Y entonces el punto es que esa persona se estanca, se bloquea, se empantana en un punto de su vida donde no avanza, donde no crece, donde su vida carece de sentido. Y entonces hay un punto muerto. En vez de crecer, se decrece. En vez de avanzar, se retrocede. Entonces uno ve a personas así. Hombres de 40, de 50 años que en vez de avanzar en la madurez de la edad, se devuelven y terminan vistiéndose en de 20 años, ¿sí? Poniéndose en areticos, creciéndole el pelo, ¿me entiende? Y haciendo creer que son muy jóvenes y que todavía levantan como cuando tenían 20. Y retroceden. Y en vez de avanzar, entonces como que entran en un punto de estancamiento y no maduramos con la vida. Entonces no tomamos la decisión de avanzar, sino que tenemos miedo de avanzar. ¡Jue madre, los 50 me agarraron! Y la gente se llena de miedo.
y se llena de inseguridades y de temores. Y entonces, cuando yo estoy en la presencia de Dios, cuando yo aprendo y entiendo el lenguaje del cielo, entiendo que Dios me lleva y que cada etapa de mi vida es algo valioso, es espectacular. Cada tiempo, cada momento lo disfruto a plenitud. Y lo que quedó atrás, quedó atrás. Y avanzo hacia adelante. Y no miro la vida con pesar de aquello que pudo ser y no fue. De aquellas decisiones que pude tomar y no tomé. Y no enfrasco mi vida en los fracasos del pasado y no avanzo hacia el presente. Ese es el problema. Entonces el miedo es una elección que me estanca, que me inhibe, que me bloquea, que no permite que yo avance. Entonces cada uno de nosotros tenemos que entender eso. El miedo me hace desfallecer y desfallezco. Y entonces me convierto en eso, en una persona temerosa, fracasada, miedosa, acobardada. Eso es lo que sucede con esa persona. El miedo hace que desfallezca. Y el miedo me lleva a perder la salud mental y la paz interior. Eso es el miedo. Una persona que no tiene paz, que no tiene tranquilidad, una persona que se vuelve esquizofrénica, tiene delirio de persecución, tiene inseguridades, no duerme bien, se levanta a la medianoche y dice, ay, me iban a robar, me iban a atracar, ¿sí? Entonces las personas viven con miedo, con susto, con inseguridad. Entonces nosotros no podemos vivir así. Usted y yo no podemos permitir eso. Y entonces en una sociedad como la cual estamos, entonces la gente se llena de pánico. En estos días atendía yo a una persona y esa persona está sufriendo de pánico. Tiene pánico, no sabe qué hacer en su vida. Y sí, es cierto, la sociedad y el mundo en el que nos encontramos, créalo que hay cosas pervertidas y todo lo demás. Pero a los hijos hay que lanzarlos al vacío. Y los hijos tienen que salir allá afuera. Y por primera vez tienen que manejar un carro. Y por primera vez se tienen que estrellar. Dios no lo quiera así suceda, ¿no? Que no suceda. Pero va a suceder. Y es normal. Y eso es lo que hablábamos hace 8 días, ¿se acuerda? De la vida de José. José tenía 17 años y se encontró en Egipto solo, sin nadie, abandonado por la vida. Entre comillas, porque Dios estaba con él. Pero ¿sabe qué sucedió con José? José aplicó lo que su papá le enseñó en 17 años. Estaba preparado, estaba graduado para vivir la vida y enfrentar los miedos, los gigantes, los adversarios más berracos que se vinieran en la vida. Estaba preparado. Y vivió en un desierto, y vivió el desamor, la tristeza, el odio, la persecución, la idolatría, la fama de aquel entonces, la abundancia y la sociedad de aquel entonces de Egipto, idólatra y todo lo demás. Eso lo vivió. Pero dice la Biblia que José, ¿sabe qué dijo? Temo al Dios de mi padre. Y eso fue lo que le endosó su padre a él. Ese fue su testamento. No fueron las vacas, no fueron las casas, no fueron los carros. No, el testamento de ese padre, de ese padre llamado Jacob para José, fue hacer que su hijo dependiera de Dios. Porque sabía que el día de mañana, que no toda la vida uno va a estar ahí en la nuca, respirando en la nuca al hijo para que haga lo correcto. Y va a llegar un momento donde el hijo va a estar solo y va a tener que tomar decisiones. Y va a llegar un momento donde ese muchacho va a estar solo. Y entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Armarnos de tranquilidad y listo. Yo me acuerdo, ayer precisamente me acordaba de eso, me recordaban esa historia. Cuando yo estuve en Nariño, mi hijo lo mandé a hacer misión a Tumaco. Se fueron como 15 muchachos durante un mes a hacer misión. Y me acuerdo que en aquel entonces, no sé si se acuerdan, que en Tumaco se anunció el famoso tsunami. Un tsunami, una cosa de esas. Y entonces eran las 11 de la noche y me llamó la misionera que hay tsunami, que todo el pueblo va hacia la montaña, que eso era una locura. Y yo casi en mi desespero, mi hijo está allá, tengo 15 misioneros allá, Dios mío. Y yo casi arranco con ese carro. Pero ahí me tranquilicé y dije, yo no hago nada. Y entonces les dije, vayan hacia la cúspide más alta para que no se
si llega al mar se lleva, pues no se lo lleve a ustedes. Y es impresionante lo que sucede, porque uno se paniquea, es su hijo. Claro, eso duele, pero llega un momento donde la decisión la tiene que tomar él. Y le dije a Manuel, obedezca a la misionera, ayúdele, lleve la gente. Y fueron hacia allá y a la final no llegó el tsunami y todo fue la cosa no fue tan trágica como se pensaba, en fin. Pero llega un momento donde uno tiene que dejar solo a esa persona. Y uno se llena de miedo, el miedo me roba la paz. Me roba la paz. Y yo me acuerdo que ese día me arrodillé y le dije, Señor, mi hijo está en tus manos, esos misiones están en tus manos, cuídalo, Señor. Y me fui a dormir tranquilo porque ¿qué más hacía? Yo no podía hacer más. Y me acordé de aquel versículo, acuérdese de ese versículo. Por más que usted se afane, no podrá añadir a su estatura un codo. Así se paren las pestañas, así se le brote el ombligo de hacer fuerza, nada va a cambiar. ¿Y qué tiene que hacer? Arrodíllese, mijo, y confíe en Dios y espere en Dios, porque ¿qué más? Entonces la gente se llena de afán, la gente se llena de ansiedad. ¿Sabe qué dicen las estadísticas? Que la gente se preocupa del 90% de cosas que nunca van a suceder. Así es. Una vez iba a abordar un avión y había un señor tomando trago. Y señor, ¿y qué pasa? No, es que me da un temor montarme en ese avión. ¿Y qué tal si se cae? ¿Y qué tal donde nos estrellamos? Y yo le decía, ¿y qué tal si no? Porque es que la gente se vuelve trágica, ¿no? Cuando una persona está llena de miedo, todo lo ve trágico. Todo lo ve bajo el espectro de la negatividad. Y entonces es lo que yo tengo que cambiar. Eso es. La gente se llena de inseguridad. Vamos a ver entonces, sigamos entonces las decisiones frente al miedo. Cuando aparezca la duda y el miedo debe de tener la certeza de que Dios está conmigo. ¿Hay duda? Entonces viene la certeza, la convicción de que Dios está conmigo. ¿Cómo se erradica el miedo? Cuando yo desarrollo la certeza de que Dios está conmigo. En 28, 29 años que voy a cumplir de vida cristiana, puedo decir, tengo la certeza, Dios ha estado conmigo. Y le aseguro que usted también puede decir lo mismo. Y le aseguro que usted puede que tenga menos edad o más edad espiritual, cristiana, pero yo le puedo decir que Dios es bueno y que Dios cuida, como digo yo de manera chistosa, Dios cuida a sus borrachitos, Dios cuida a sus hijitos, Dios nos cuida y Dios nos llena de su presencia, de su poder, de su gracia y de su misericordia. Pero ¿sabe cuál es el secreto para erradicar el miedo? Desarrolle la certeza de que Dios está con usted. Desarrolle esa certeza. ¿Usted está seguro que Dios está con usted? Esa es una buena pregunta. Dice la Biblia que un hombre llamado Jeroboam, ¿sí? En la palabra de Dios hay muchos hombres. Y Jeroboam y también la vida de Gedeón. Dios llama a Gedeón un día y le dice, quiero que vaya y haga un ejército y enfrente al enemigo. Y entonces dice la Biblia que este señor Gedeón se arrodilló y le dijo, si usted está conmigo, que aparezca el rocío de la mañana aquí en este fruto y no en el resto de la tierra. Y así apareció. Y al otro día le dijo, bueno, Señor, no estoy convencido, ahora que el rocío aparezca en el resto y que no aparezca aquí. Y comienza entonces, tranquilo, yo estoy con usted. A lo último Dios regaña a Gedeón diciendo, hermano, ya le dije, ya se lo he demostrado, arránquele. El miedo es ese. Y hay personas que se acercan a Dios y dicen, Señor, ¿estás ahí, Señor? Y tenemos miedo, no tenemos la certeza de que Dios esté ahí. Pero lo bonito es que cuando usted comienza a leer la Biblia y comienza a dar pasos de fe, usted se va a dar cuenta que Dios está con nosotros, que Dios nos cuida, Dios cuida a sus hijos. Independientemente que muchas veces no seamos los perfectos y nos equivoquemos, muchas veces, yo me equivoco cientos de veces, pero independientemente de nuestros errores y equivocaciones, Dios está ahí y Dios le guarda a uno y Dios tiene misericordia de sus hijos. La decisión de andar el camino requiere de ánimo, no es por inercia. Entonces la gente está esperando que avanzar en la vida requiere de que, no, es que estoy esperando algo que me ilumine.
estoy esperando. No, hace rato me dijeron lo que yo tengo que hacer. Es una decisión. Eso no viene por inercia. Tiene que haber una convicción del plan, del camino, del objetivo, de lo que quiero, para dónde voy. Pero las personas no avanzan es por eso, porque están esperando. Lo que decimos de verdad es cierto. La gente está esperando jubilarse para ser feliz. La gente está esperando graduarse para ser feliz. Yo voy a ser feliz cuando pague la hipoteca. Yo voy a ser feliz cuando me case. Voy a ser feliz cuando mi hijo salga a la universidad. Y nunca es feliz. Y todo lo posterga. Y eso no sucede por inercia. Sucede por una convicción y una decisión. Y todos los días tengo que dar un paso. Y aunque todos los días no son iguales, y hay días donde uno no quiere dar el paso, porque de pronto no tengo el ánimo, el aliento, la motivación, yo tengo que pararme y yo tengo que dar el paso. Así sea arrastrando los pies, pero tengo que darlos. Así no me tire de la cama, sino más bien me arrastre de la cama. Pero yo tengo que hacerlo. Y eso es lo que yo tengo que luchar. La ambivalencia, esa actitud muchas veces muy humana que nos lleva a tener unos picos muy altos de alegría y también unos picos muy bajos de tristeza, de depresión, de susto. Porque la vida tiene esos picos. Pero cuando yo tengo a Dios en mi corazón, esos extremos no se dan. Yo tengo una convicción, Dios está conmigo y tengo una tarea y tengo que hacerla. Y eso es lo que vamos a hacer poco a poco. En nuestro andar todo es una decisión. El camino amplio no nos lleva a ninguna parte. El angosto requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere que nosotros realmente nos dispongamos. El camino de la vida, el ancho y el angosto. ¿Está claro? Mira a ver entonces esta partecita que quiero que la analicemos. Dos caminos. El camino de la fe y el camino del miedo. Todo depende de lo que nosotros queremos. Fe, misericordia, bien, multiplicar, circuncidar, oír, obrar, abundancia. Eso me lleva a la vida. El camino de la fe es eso. En el camino de la fe yo tengo misericordia. El que tiene fe no odia. El que tiene fe no tiene resentimiento. El que tiene fe no tiene amargura. El Hijo de Dios, lleno de fe, está lleno de amor y de misericordia. Tiene misericordia. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Por eso en ese camino de fe hay muchas cosas que de pronto, hay muchos elementos que tenemos que bajar de esa forma y estilo de vida. Entonces hay bien, porque Dios quiere mi bien. Y como yo hago todas las cosas bien, Dios bendice mi camino. Entonces ahí está, Dios me multiplica. Y Dios quiere que el Hijo de Dios sea multiplicado, fructificado, que crezca, que madure. ¿Usted qué cree que Dios lo quiere así como está? El Hijo de Dios nació para multiplicarse. ¿Estamos de acuerdo? Y no necesariamente en hijos, que hay algunos que lo único que hacen son hijos, ¿sí? Y pasan los años y lo único que tienen son 10 barrigoncitos. ¡No! Pues eso también es forma de multiplicarse, pero lo que me refiero es que Dios quiere que usted prospere, que Dios quiere que usted se multiplique, que Dios quiere que usted avance, que usted deje ese sueldito, esa escasez. Les quiero contar que me invitaron en estos 3 días atrás, estuve en Pasto, visitando pues esa tierra que dirigí durante algún tiempo. Y bueno, se acercaron muchas personas que nacieron conmigo en la fe. Y para mí fue de mucha felicidad. Y si yo les voy a hablar del miedo, tengo que hablarles de esta persona. Este personaje es un personaje que muy miedoso. Era miedoso. Cuando yo lo conocí era una persona que era administrador de empresas y trabajaba en una empresa y lo tenía en una oficina por allá haciendo la labor de administrar, pero con un sueldo miserable. Y él ya tenía, imagínense, había pasado más de 15 años trabajando ahí. Entonces él tenía una ambivalencia. Él decía, líder, pero es que si me salgo, mi jubilación, ¿cómo hago? Bueno, usted sabe todos esos miedos que le asaltan a la gente. Y yo le dije, vea hermano, usted tiene que salirse de ahí. ¿Cómo va a pasar toda su vida con ese sueldo miserable? Sálgase de ahí.
Lo bonito del asunto es que le llevó tiempo tomar la decisión, pero al final la tomó, con mucho miedo y mucho temor. Se puso a trabajar con su esposa. Su esposa tiene otra empresa y se juntaron los dos a trabajar y ha sido muy bonito el proceso. Él mismo me fue a mostrar, compró una casa inmensa, la adecuó para un distrito, él dirige ese distrito y Dios lo ha prosperado mucho, ¿sí? Tiene su casa, tiene su negocio avanzado, tiene su carrito. Entonces uno ve que de ser esa persona que estaba por allá medio comiendo, Dios lo ha llevado a crecer y a madurar. Dios quiere eso para sus hijos. Pero ¿sabe cuál es la cualidad más grande que tiene este discípulo? Que él sigue instrucción. Con miedo y con temor, él se lanza. Con miedo y con temor, él dice: uy, el líder me da un miedo ni el berraco. Hágale. ¿Sí? Yo le digo veloz, porque él es lento, despacio. ¿Sí? Él lo único que ha hecho rápido es embarazar a su esposa varias veces. De resto, para todo ha sido lentico. Pero Dios ha sido tan bueno con esta persona, porque la característica que más resalta en la vida de este hombre, adivine cuál es. Es una persona que se deja guiar, y esta persona Dios la ha multiplicado. Y a mí me da una alegría inmensa ver a un discípulo que uno lo encuentra aquí y que luego lo encuentra por allá arriba. Y dice: este está haciendo lo que la Biblia dice. Porque la palabra de Dios quiere que usted sea fructificado y multiplicado. Pero volvamos al punto. Pero cuando uno ve una persona estancada ahí, con síndrome de mecedora, para adelante, para atrás, pero no avanza. Cuando una persona pasan los años y sigue con el mismo puestico, con el mismo sueldito miserable, tapando un hueco, abriendo otro. Entonces uno dice: ¿cuál es el Dios de este? Porque el Dios que yo conozco, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, da la orden de que el Hijo de Dios está llamado a fructificar y a multiplicar. Fructifique, multiplíquese. Eso es lo que Dios quiere. Pero lastimosamente eso uno no lo ve. Cuando toma uno el camino de la fe, Dios lo multiplica. Circuncidar, hablábamos hace días de eso. Hechos 7, versículo 8. La circuncisión. Dios le dice a Abraham: circuncídate. ¿Sí? Y dice la Biblia que Abraham circuncidó su carne. ¿Qué circuncidó? ¿Qué parte de la carne Abraham circuncidó? ¿Ah? ¿Cuál corazón? Abraham. El prepucio de su parte íntima. Abraham. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía que circuncidar esa partecita? Porque esa parte, aunque Dios la creó y aunque Dios quiere que el hombre se realice íntimamente con la señora, con la esposa que elija, que ame, que quiera, que disfrute, gran parte del pecado del hombre viene por ese lado, por las pasiones y por los desórdenes. Entonces imagínense que Dios le dice a Abraham, a un hombre de 85 años: hermanito, yo soy tu Dios, te he dado mandamientos, y la marca de ese pacto y de ese mandamiento es que usted se circuncide. Y eso es muy berraco. Un viejo de 85 años coger un cuchillo, una piedra filosa, eso le duele hasta el alma. En aquel entonces no había anestesia. Eso tuvo que hacer Abraham. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 7 versículo 8 que después que Abraham hizo eso con sí mismo, entonces adivine qué, sí estaba preparado ahorita para circuncidar a Isaac. Y Isaac tenía 8 días, entonces ahí sí era más tiernito y todo, ya no le duele tanto. Entonces Abraham circuncidó a Isaac, Isaac circuncidó a Jacob, y Jacob circuncidó a sus 12 hijos. ¿Y qué es lo que quiere decir Dios con eso? Que yo tengo que ser un padre que, circuncidado mi corazón, yo tengo que circuncidar a mis hijos, a mi familia, y circuncidarlos en la fe, en el pacto de verdad. Pero cuántas veces uno, en vez de circuncidar a los hijos de fe, de amor, de cariño, los llenas de miedos, los llenas de susto. La vida es dura, papitos. Nacimos pobre y pobre moriremos. Esto está jodido.
¿Cuántos padres lo único que hacen es meterle miedo al corazón de sus hijos? En vez de volverlos valientes, esforzados, los vuelven son unos flojos. Y esos hijos duermen hasta tarde y nadie les dice nada. Y se vuelven eso, irresponsables los pelados. ¿Y quién levantó ese mostrico? Ese mostrico lo levantó un papá no circuncidado. Eso, ese mostrico es obra a imagen y semejanza de ese papá y de esa mamá. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos. Oír, obras, abundancia, vida. El camino de la fe es ese. Pero cuando yo tengo miedo, mire lo que dice: el que tiene miedo perece, el que tiene miedo le va mal, el que tiene miedo se estanca, el que tiene miedo se llena de dureza, de incredulidad, de razón, de lógica, tiene sordera. ¿Se acuerdan del ejemplo que les colocaba de Judas? Judas estaba con Jesús, vio caminar a Jesús sobre las aguas, vio el pan multiplicarse, los peces multiplicarse, vio la sanidad, la resurrección de Lázaro, la sanidad del paralítico, el ciego vio, el cojo saltó, en fin, todo. Pero el berraco estaba sordo, ciego, y a lo último vende a su maestro. Y Judas es el ejemplo claro de aquellos cristianos que viendo no ven y oyendo no oyen. Y terminan, y el grado de Judas, la horca. Así terminan los Judas, los sordos, los incrédulos, los que no creen. Eso es lo que pasa con nosotros. ¿Qué clase de cristiano soy yo? Sordo, razonador, todo lo recalculo, todo busco la teoría. Mire, nos volvemos teóricos. ¿Sí me entiende? Nos volvemos padres de teorías. La teoría de Darwin: venimos del mono. ¿Sí? Por eso es que hay más de un deprimido. Por eso la enfermedad número 1 de esta sociedad se llama la depresión, la baja autoestima. Y una vieja bonita, hermosa ante los ojos de todo el mundo, ella no se siente bonita y va y le pone su cuerpo a un cirujano y se queda porque le pusieron un líquido en sus nalgas y luego muere. Viejas que quieren levantar lo que ya cayó y no entienden que el paso de los años es el paso de los años, que se nos va cayendo el pelo. Se cayó, ¿qué hacemos? ¿Entiende? Pero queremos luchar contra eso. No hay nada que luchar, señores. Disfrute cada etapa, cada momento. No le dé susto. No le dé susto cuando le aparezca una cana. ¡Ay, me llegó una cana! Se me está cayendo el pelo, hijo de madre. Y entran en pánico más de uno, ¿no? Que tenemos que ir hacia allá, ¿o no? Eso es lo bonito. La gente tiene sus teorías y vive frustración, y la frustración me lleva a la muerte. Entonces uno decide, ¿no? O fe o miedo. ¿En qué camino decide usted caminar? ¿Cuál es su elección? ¿Cuál es el caso de Pedro? Vamos a ver. El miedo y la duda siempre van juntos. La duda engendra miedo. Mateo 14:27. Mateo 14:27. Pero enseguida Jesús les dijo: no soy, tened ánimo, yo soy, no tengan miedo, no temáis. ¿Usted sabe cuántas veces Dios se le aparece a sus discípulos y le dice lo mismo? Es increíble las veces que Dios siempre le dice a sus discípulos: no teman, no tengan miedo. Porque es que es lo primero que aborda en el corazón de un ser humano. El miedo enajena la mente, el miedo bloquea, el miedo paraliza, el miedo me estanca. Eso es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que comenzar a cambiar eso. Pero cuando Jesús aparece en mi vida, lo primero que Dios me dice es: no tenga miedo, no tenga temor, no se llene de miedo, de inseguridad, no temas, tened ánimo, yo estoy aquí. Y eso es lo bonito del asunto. Cuando yo sé que Dios está conmigo. Pedro decide correctamente, pero pone sus ojos en el fuerte viento. ¿Se acuerda cuando el Señor caminaba sobre las aguas? Ahí está.
Mateo 14:30, Hebreos 12:2. Vamos a leerlo. Mateo 14:30. Mire lo que dice el 30. El 30 dice: pero al ver al fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y cuando yo quito la mirada de Dios para poner la mirada en el viento, cuando yo comienzo a escuchar voces, yo me lleno de miedo. Cuando usted comienza a escuchar cifras, ¿qué dice el diagnóstico? Los estudios dicen: este año va a ser duro, va a haber recesión, muchas empresas van a cerrar. Eso se llaman los profetas del mal, los que siempre inyectan miedo. Aquellos sepulcros blanqueados que lo único que hablan es mentira. Profetas del horror. Y usted verá si le cree a esas líneas o si le cree a la Biblia. Y la Biblia dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la Biblia dice que mientras que en Egipto las cosechas se destruían, el pueblo israelita en Gosén, donde estaban, no le pasó nada, ni una vaca se murió. Porque cuando uno tiene la fe de que Dios está conmigo, nada me va a pasar. Y esas teorías, es cierto, y esos profetas puede que digan la verdad, pero eso no me aplica, porque yo estoy blindado, Dios está conmigo. Y cuando yo comienzo a desarrollar esa fe, cuando yo desarrollo esa certeza, pero cuando yo pongo la mirada en el Señor, pero cuando usted comienza a mirar al viento, uy, está venteando. Y cuando miro para abajo, ay, hijo de madre, estoy parado en el agua. Y chumbulún, a tragar agua, Pedrito. Cuando yo comienzo a ver, ¿sabe qué? ¿Cuál es el mayor mal? El mayor generador de miedo, adivine de dónde viene. Cuando uno comienza a escuchar voces. Cuando la gente va a ir a Israel, ay, ¿usted va a ir para allá? Si allá se están matando. Como que no supieran en qué país estamos. Eso es peligroso. Así es. Y la gente comienza a escuchar voces. Y cuando uno comienza a escuchar voces, uno se llena de miedos, de temores, de inseguridades. ¿Entiende? ¿Se va a casar? Usted no ve cómo está la vida y usted se va a casar. Mucho bruto. ¿Entiende? ¿Sabe qué dice la Biblia? Todo lo contrario. El que haya esposa, haya el bien. Eso dice Dios. ¿Qué dice el burro? ¿Qué dice el que no cree? ¿Qué dice el que está allá afuera? ¿Qué dice aquel que está pensando en tener muchas mujeres? ¿Para qué va a casar? Mire ese menú tan amplio que hay. Y usted se va a casar. No se tire la vida. Pero cuando uno se da cuenta que no hay nada más bonito que tener un hogar, unos hijos, ¿entiende? Una familia. Eso es lo que nosotros tenemos que ser consecuentes con eso. Pero nos llenamos de miedo, nos llenamos de temor, comenzamos a ver el viento, comenzamos a escuchar voces. Y ahí es donde vienen esas personas que nadie ha llamado y siempre dicen algo. ¿Usted no ha notado que cuando usted se enferma surgen todos los médicos? Tome agüita de paico. ¿Sí? Échese Vivaporú y no se serene. Todo el mundo le saca una teoría distinta. Tome aguapanela con limón. Haga esto, haga lo otro. ¿Usted no ha notado? Yo soy de los que digo que uno no le puede creer a todo el mundo. Siempre hay que ir a la fuente. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Hebreos 12:2, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? A ver, alguien que lo lea. Escuchas W Conquista. W Conquista. En vez de poner los ojos en el viento, en lo fuerte de las olas, en los gigantes, ¿sabe qué dice la Escritura? Ponga los ojos en el Señor. Puesto los ojos en el Señor, el autor y consumador de todo lo existente. Ponga los ojos en Dios. ¿Quiere que le diga algo?
Si alguien me dice en estos 29 años, la gran lección de la vida cristiana que yo he aprendido es una de las máximas que yo tengo: créale a Dios, ponga los ojos en Él y hágale. Si usted se pone a escuchar voces, usted va a equivocarse y no va a tomar las decisiones correctas. ¿Entiende? Que usted va a ir a la cruzada, lo van a poner a diezmar, le van a lavar la cabeza, le van a quitar todo lo que tiene. ¿O acaso esas voces no le han llegado? Son voces. Pero cuando uno conoce y se mete con Dios y sabe y entiende qué es lo que Dios hace con uno, es diferente. Pero mientras que usted siga el libreto suyo y no el libreto de Dios, ahí es donde nos equivocamos. Ahí es cuando la gente sigue viendo el viento. Ahí es cuando el pueblo israelita veía a Goliat, pero David no vio Goliat. ¿Sabe qué veía David? David veía que aunque él era pequeñito, neófito, no era un soldado, no era un aguerrido, ni siquiera sabía manejar las armas de aquel entonces, estaba en los hombros de un gigante. Dios estaba con él y le dice al gigante: tú vienes a mí con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo tengo una cauchera, vos estás armado hasta los dientes, pero esto es suficiente, porque con Dios todo lo puedo. Y de eso se trata. Y eso es lo que yo tengo que cambiar, y eso es lo que en mi vida tiene que manejarse. Pero uno ve todo lo contrario, que la gente está llena de miedos, de inseguridades, de temores, de angustias. Y hoy los noticieros están llenos de eso. Entonces por eso uno tiene que cuidar la información que uno mira, porque no toda la información es buena. Eso es la decisión, la voluntad como respuesta. Ahí está. Usted verá si vive en la duda, si vive el miedo, si está mirando el viento, o si mira a Dios. No temas, tened ánimo, yo soy. Créale a Dios. Eso es lo más bonito. La decisión sin fe abre la puerta a la duda y da paz al miedo. La decisión sin fe. Yo tengo que decidir, pero afianzado en la fe. No puedo decidir basado en una corazonada. Yo no puedo decidir al Tin Marín de Dos Pingüe. Yo no puedo decidir basado en el criterio de este o aquel. Yo tengo que decidir basado en una convicción de fe. Eso es lo que yo tengo que hacer. Mi vida tiene que ser el resultado de eso. Mateo 14:29. Lo que Dios quiere, imagínense, esto es algo muy bonito. Estos pasajes a mí me encantan. ¿Sabe por qué? Porque Jesús caminó sobre las aguas y Pedro caminó sobre las aguas. Y eso es lo mismo. Dios quiere que nosotros sigamos esos mismos pasos. O sea, para el Hijo de Dios no hay nada vedado. Dios quiere que usted viva esos niveles de milagros, de prodigios y de señales. Jesús caminó sobre las aguas, Pedro caminó sobre las aguas. ¿Cuál fue la diferencia de Jesús a Pedro? Que Jesús no se hundió, Pedro sí. Porque Pedro se puso a mirar el viento, la mar y lo demás. Jesús tenía la fe puesta en lo que su Padre es y en lo que Él representaba. Soy el Hijo de Dios, soy el escogido de Dios. Y usted es hijo de Dios y Dios no quiere que usted se hunda. Dios no quiere que usted naufrague. ¿Usted cree que Dios quiere verle tragar agua? ¿Verle naufragar? La voluntad de Dios es que usted naufrague y sea un perdedor, un fracasado, un mediocre, un don nadie. Dios quiere asistir a la derrota de su creación, de sus hijos. Pues no, esa no es la voluntad de Dios. Pero si eso está pasando, es porque yo no he puesto la mira en el Señor. He puesto la mira en otras cosas. Mi vista se ha desviado. No he puesto mi corazón, mi alma, mi ser en el Señor. Todo lo contrario. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Son las cosas. Para mí fue muy satisfactorio estar estos 3 días en Nariño. Cuando terminé el programa radial, se acercó un señor. De pronto 70 años tenía.
Me dijo, ¿se acuerda de mí? Yo la verdad sí me acordaba de él. Lo ganamos por ahí en un grupo de oración en Chachagüí, una población cerca al aeropuerto. Y el Señor lloraba y me decía, vengo a agradecerle lo que usted hizo conmigo. Me compartió del Señor y me enseñó a conocer a Dios. Un hombre que estaba al borde de la locura, en fin. Y el Señor, una grandeza, una humildad la que tenía el Señor. Y ahí es donde uno dice, qué bonito cuando la gente decide creer en Dios, ¿no? El mejor camino y el más excelente es ponga los ojos en el Señor. ¿Qué mayor pago que eso? Eso no hay dinero, no hay chequera, no hay premio, no hay galardón físico que le llene a uno eso. De ver toda esa gente, porque no había uno, habían muchos. ¿Me entienden? Y todos querían atenderme y todo eso. Yo para lavarme las manos le dije, vea, el que me invitó es el que maneja la agenda, yo no. Pero ¿sabe qué ha hecho uno? Nada. Lo único que uno ha hecho es lo que ha recibido. Yo he dado lo que recibí. Yo he dado y he enseñado lo que para mí ha sido en mi vida lo más importante: seguir a Dios. La decisión es suya. Usted verá si decide vivir en miedo o si decide tomar el camino de la fe. Pero es lastimosamente hay que decir la verdad. Hay muchos cristianos que están hundiéndose y que están tragando agua. Muchos cristianos están tragando agua. Muchos cristianos están naufragando. Y esa no es la voluntad de Dios. Pero lastimosamente eso está pasando. ¿Y por qué pasa? Porque yo decidí la duda. Yo decidí el miedo. Yo decidí eso. De manera que eso es lo que yo tengo que cambiar. Mi vida. No hay hombre más infeliz que aquel para quien la duda y la indecisión se ha hecho una costumbre. Y es que hay personas que viven así, en medio de la indecisión, en medio de la duda. ¿Lo hago? No lo hago. ¿Decido? No decido. ¿Voy? No voy. Hay personas que para todo están siempre pensando en eso. Por eso es que los seres humanos, en medio de tanta duda, se vuelven buscadores de estos que tumban a la gente, ¿sí? De esos adivinos. Buscan el horóscopo, que le lean la mano. Se van a casar y van de una bruja. ¿Es aquel o no es aquel? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Y bueno, yo lo único que creo es que ninguna de esas personas tiene el criterio para decirlo. El único que puede darle la certeza es Dios. Dios es el único que le puede dar la certeza de que ese es el camino verdadero. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la mejor y la más excelente. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que tomar. El camino y la voluntad de Dios. Decidamos entonces, cambiemos. Mire, Mateo 14:31. Mire lo que dice. A ver, vamos a leerlo. ¿Qué dice? Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, lo agarró del pelo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro estaba ahogándose, tragando agua, y el Señor lo agarra del pelo y le dice: este es mucho berraco, como no cree, y lo saca. Entonces, la duda nace en el corazón. En el caso de Pedro, conocía la verdad pero no la aplicó. No la aplicó a la fe. Caminó sobre las aguas. Pedro caminó, dio varios pasos, pero llegó un momento donde se hundió. Hay cristianos que se hunden. Y vale la pena, con el permiso de la niña que dio el testimonio, tomar el testimonio de la niña que dio el testimonio. Porque ella lo decía, ¿no? A veces uno se enfría. A veces uno quita la mirada de Dios y pone la mirada en otras cosas. El mundo me deslumbra, el mundo me sofoca, el mundo me atrapa, me arrastra. Y dejo de mirar a Dios y comienzo a mirar otras cosas.
Lo bonito es el testimonio que ella entendió, que independientemente de todo ella es una hija de Dios, y que ella, si se acerca a Dios, Dios le dirá cuál es la decisión correcta, y una de esas es pedir perdón, el camino del perdón, el camino del amor. Así es, eso es lo que pasa. Y cuando uno se acerca a Dios y entiende eso, la duda me trae dolor, inseguridad. Yo no puedo dudar, la duda es lo opuesto a la fe. Creo o dudo, la fe me lleva a creer, la duda me lleva a la incredulidad, y lo que no es de fe es pecado, lo dice Santiago. El resultado de dudar es estar en el doble ánimo, es ser de doble ánimo, tener doble ánimo. ¿Sabe qué es doble ánimo? Querer hacer muchas cosas y no hacer nada, comenzar muchas cosas y no terminar ninguna. La persona que vive el doble ánimo, hoy quiere, mañana no. Mañana voy a levantarme temprano a hacer mi devocional. Suena el despertador y voltea y dice: ay, 5 minutos más. Dentro de 8 días vengo a la reunión. Y a las 6 de la tarde le dio por ponerse a ver una película. O se le atravesó el amigo más tacaño que tiene y le invitó a comer. Y entonces no, y ese es uno de los grandes pecados del cristiano. Adivine cuál es: no perseverar, no ser constante. La inconstancia, eso es lo que hace que el ser humano sea frágil y débil, y la fe se la cae a pedazos. Porque si mi fe no es alimentada, si yo no alimento mi fe, entonces soy un raquítico espiritual. Y cuando viene el mundo y todo lo que trae, me arrastra. Y yo no tengo fe, ¿de dónde voy a agarrar? Si mi corazón está lleno de duda. Por eso yo tengo que estar enchufado a la fe, conectado a la fe, creyendo a la fe. Y la fe hay que alimentarla, y la fe es por el oír, y todos los días yo tengo que escuchar la Biblia. Por cierto, estamos inclusive metiendo a todos los que quieran en los ministerios, en la cadena del devocional, y todos los días a través del WhatsApp. Así se dice, ¿cierto? WhatsApp. El WhatsApp, como me dice a mí. El WhatsApp, a través del WhatsApp. Le trinan los oídos a Luz Elena, a Lucita. Bueno, a través de esa vaina estamos metiendo a la gente, los que tengan y los que no, a través del Facebook, a través de la página W Conquista que tenemos, que todos los días lean el devocional. Así sea a las 3 de la tarde. Pero que por lo menos lea la Biblia un ratico, en medio del almuerzo, en medio del descanso, no sé dónde. Pero que lo haga. Y qué bueno que todos se metan. Y estamos haciendo haciendo algo bien bonito. Estamos haciendo el lanzamiento de la página del Facebook para que ustedes se inscriban allí y a ustedes les llegue por correo el devocional todos los días. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Yo necesito alimentar mi fe. Así como usted necesita todos los días levantarse y desayunar el calentado, el almuerzo, la comida. Así como el cuerpo necesita combustible, el espíritu del ser humano necesita ser alimentado. Nosotros necesitamos ese alimento. De manera que, para terminar, resultados de dar lugar a la duda, la incredulidad. ¿Está claro? Usted duda, usted se vuelve incrédulo. El incrédulo, cobardía es lo contrario al valor. El cobarde experimenta el dolor y el fracaso, pero el valiente experimenta el poder de Dios. Usted tal vez podrá ser zarandeado, tal vez habrán momentos difíciles, pero si usted se agarra a Dios, usted no va a caer. Yo lo que tengo que hacer es creer simplemente. Cuando dudo, veo gigantes. Cuando dudo, eso que usted teme se agranda. ¿Usted no ha notado? Que cuando uno tiene miedo, eso a lo que yo le temo, como que se agranda. ¿Usted no ha notado que cuando usted está más frágil y más débil es cuando se vienen todos los problemas y se vienen engallada?
Vienen todos de una y lo quieren es arrinconar. Y si usted no aprende a arrodillarse y a buscar a Dios, y si usted no pone a Dios en el primer lugar de su vida, usted termina pisoteado y vencido. Entonces tengo que tomar la decisión. Mi decisión es clara, contundente. Decido creer y no dudar. Decido avanzar. No quiero ahogarme, naufragar. No quiero tragar agua. Y el método es agarrarme de Dios, alimentarme de la fe, llenarme del Señor, dejar que el Señor me fortalezca, me llene de su presencia, de su poder. Chalo, ¿qué dice Mateo 17:17? Abre tu vista con W Conquista. Lucas 22:32. A ver, alguien que lo quiera leer, pues. W Conquista. Es cierto. Hay momentos difíciles, hay momentos donde nos toman con la guardia abajo, como dicen en términos de boxeo. Pero si hay algo que uno tiene que cambiar es eso. Un día entrevistaban, ahí me encantaba ver las películas de Muhammad Ali o Cassius Clay, como le llamaron en su momento. No sé, si hay algo que aprendí de lo poquito que vi con mi padre, es que él siempre se veía esas películas y yo las veía al lado de él. Las peleas, los combates, ¿cierto? Y a mí me encantaban. De alguna manera eso me lo enseñó él. Estaba pequeñito y yo le seguí la historia a Muhammad Ali. Y una vez con Joe Frazier, creo que llamaba así, o no sé si lo menciono bien, ese señor llegó al 15º asalto y a la final ganó por decisión. Cuando terminó la pelea, un periodista le dice: ¿por qué te mantuviste tanto tiempo? La golpiza fue brava. Y él dijo, lo único que dijo fue, yo decía en mi mente, un asalto más, un asalto más. Eso lo mantuvo en pie. Y la vida es esa. El boxeo es parecido, uno recibe golpes de todo lado, pero uno tiene que estar en el cuadrilátero bien parado. Y la única forma de pararse bien es con el Señor en el corazón. Y van a haber enemigos, y van a haber golpes muy fuertes, y algunas veces inclusive me van a tirar a la lona, y algunas veces inclusive hasta sangre voy a salir de mi cuerpo. Van a haber rounds difíciles, pero a pesar de eso, yo tengo que decir que me tengo que parar y tengo que volver a empezar una y otra vez. Y con el Señor lo puedo todo. Simplemente Dios está con nosotros. Hay que vencer los miedos y las dudas. Hechos 12:2. Cuando ponemos nuestra fe en Dios y su palabra, la duda se va, y por ende el miedo es eliminado y mi alma no desmayará. Entonces decido obedecer, decido esforzarme, decido no dudar, decido hacer el miedo a un lado, decido creer. Es lo que yo tengo que temer. Y por último, quiero terminar con esta frase del líder Jimmy. La seguridad de una oveja no está en la ausencia de los lobos, sino en la presencia de un pastor. Eso nos enseñó nuestro líder Jimmy. ¿Está claro? La seguridad de una oveja no está en la ausencia de un lobo, está en la presencia permanente de un pastor. Y cuando el pastor de su vida, cuando el Dios de los cielos está presente en todo lo que usted haga, usted se va a sentir seguro. Cuando sus decisiones estén afianzadas en lo que Dios dice, en lo que Dios me enseña, las cosas cambian. Mi vida es otra. Cuando yo tomo decisiones basado en lo que Dios me enseña y en lo que a Dios le agrada y en lo que a mí me gusta. Entonces, pues definitivamente esto es básicamente lo que hoy podemos decir. Ya usted decide, miedo o fe. El camino usted lo elige. Y a diferencia de lo que algunos creen, la vida cristiana no es una imposición ni una obligación para nadie. La vida cristiana
es una elección propia y personal de cada cual. Y usted decide si toma el camino de la fe o toma el camino de la duda. Usted decide. La elección es únicamente suya. Si traga agua, si naufraga, si se deja sacar del agua y si toma el camino de la fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Tú estás con nosotros, Señor. Cierre sus ojos, usted que está aquí. Acérquese a Dios y dígale con todo su corazón. Tal vez estás experimentando el miedo. Es algo muy normal que un ser humano sienta miedo. Lo malo es que el miedo te lleve al camino de la duda, al camino de la crítica, de la teoría. Sientes miedo y es cierto, pero el miedo, ese gigante que tienes dentro de ti, puede ser derribado y derrotado. Pedro en su momento sintió miedo, porque el Señor Jesús siempre me va a llamar a grandes cosas. Ven, Pedro, vamos a caminar sobre las aguas. Dios siempre te va a invitar a lo sobrenatural, porque el camino de la fe es el camino de los milagros, de los prodigios y de las señales. Porque el camino de creer en Dios es ver cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre. Ese es el camino de la fe. Para el que cree todo le es posible. Y Dios hoy te llama a ti como llamó a Pedro en su momento. Y le dice, camina sobre las aguas. La voluntad de Dios es caminar sobre las aguas, ver la bendición. La voluntad de Dios no es que tú naufragues, no es que te ahogues en problemas, en deudas. La voluntad de Dios es que creas en esperanza contra esperanza. Ver cómo el Señor transforma mi tristeza en alegría, mi odio en amor, mi mentira en verdad. Ver cómo Dios transforma la muerte y me da vida. Esa es la voluntad de Dios para ti, para mí, para todos. El gran desafío de Dios siempre será ese. Y yo te invito hoy, aquí y ahora. Es tiempo de creer. No es tiempo de dudar. No es tiempo de llenarme de miedo, de tristeza, de dolor. Deja de escuchar voces. Deja de estar mirando el viento, el grande de las olas. Alrededor siempre habrán personas que te señalan, que te juzgan, que te critican. Alrededor siempre habrán personas que quieren castrar tu fe. Siempre habrán personas que te van a llevar a dudar, a tener miedo, a fracasar, a caerte una y otra vez. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchas de esas personas están más cerca de lo que tú crees. Y muchas de esas personas pueden muchas veces ser hasta el mismo padre, la misma madre, hermanos y familia. Pero quiero decirte que Dios está ahí, con su mano extendida, para decirte: ven, cree, ten fe. El Señor Jesús fue crucificado con 2 ladrones, uno a cada lado. Y mientras uno maldecía y veía solo la oscuridad y la muerte, el otro decidió creer en el Hijo de Dios. Ese decidió el camino del cielo, de la luz y de la verdad. Yo no sé cómo esté usted, yo no sé cuál sea su realidad. Lo único que yo quiero enseñarle hoy, por favor, se lo ruego, crea, decida creer.
Decida hoy decirle: Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi vida, con todo mi ser. Yo creo en ti. Decida en este instante, en este momento, con todo su corazón, decida creer. Es la decisión suya. El miedo paraliza, el miedo me estanca, el miedo bloquea. El miedo me mete en ese punto de mediocridad. Un miedoso es un resignado, un miedoso es un cobarde. Pero un hombre de fe es el que conquista montes. Un hombre de fe es el que se pone desafíos. Un hombre de fe es que pasan los años y cada día se pone metas y propósitos y avanza y crece y madura, porque ese es Dios. Y yo les invito para que crean, por favor, vamos a creer. Abrace a su esposa, abrace a sus hijos, abrace a su familia, acérquese a su hogar y bendiga a su familia en este momento. Que Dios guarde tu casa. Que tú seas aquel hombre que genera la fe en tu casa, en tu hogar. Que tú seas esa persona que alimenta la fe de los tuyos, que levanta el José de tu casa, que escribes en las tablas de su corazón la valentía, que aprendes y enseñas a poner los ojos en el Señor, no en el comentario, no en el mundo, no en el hombre. Como seres humanos tenemos errores y moriremos con ellos, pero la mirada siempre la tengo que poner es en el Señor, porque ese nunca me falla. Él no me falla. Y en mi vida he tomado una decisión: nunca prestarle atención a lo que el hombre diga, solo obedecer lo que Dios me enseña. Y cuando yo sé que ese hombre que tengo enfrente es un ungido de Dios, yo sigo esa voluntad, porque viene de Dios. Acérquese a Dios y dígale: Señor, ayúdame. Abrace a su esposa, a sus hijitos y ore por su familia. Que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu hogar. Termina este mes de abril. Comienza en esta semana que viene el mes de mayo. Y levante sus manos y dígale: Señor, entrego este mes de abril a ti. Te doy gracias porque has sido bueno. Pero dígale con sus manos levantadas y en familia, dígale: levántame, Señor. En este mayo quiero ver milagros, quiero caminar sobre las aguas, quiero ver cómo el cielo se abre, quiero ver cómo sobreabundan los milagros, los prodigios que vienen de ti, Señor, porque tú eres bueno. Colóquele mayo a Dios y dígale: Señor, en tu nombre estos 30 días son tuyos. Y trataré de hacer tu voluntad y de seguir tu instrucción, Señor. Yo bendigo, Señor, estas familias. Yo te bendigo, Hijo del cielo, hoy, aquí y ahora, a cada familia aquí representada. Yo te bendigo. En el nombre de Jesús bendigo tu casa, tu hogar, tu familia, tu negocio, lo que tú representas, tu empleo, tu empresa. Declaro que el Señor te bendice. Bendigo tus diezmos, bendigo tus ofrendas. Declaro en el nombre del Señor que Dios santifica lo que le has dado y reconocido de Él. Te bendigo para la gloria y honra del Señor. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén. Abre tu vista con W Conquista. W Conquista.